Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y ya estamos en línea con el viceministro de la SED, el señor Óscar Orué. ¿Cómo está, viceministro? Buen día, Edgar. Buen día para toda la teleaudiencia de Canal Pro. Un placer poder saludarte. Ya nosotros agradecidos por la predisposición de siempre de conversar con nosotros y estamos justamente nosotros dando seguimiento a estos distintos proyectos de leyes que de acuerdo a las declaraciones con quienes conversábamos nos decían de que esto tendría un impacto significativo en lo que hace a recaudación y principalmente en el fisco. ¿Qué opinión le merece esto? Y tenemos también entendido de que esto sería estudiado o parte de esto en la Cámara Alta en la fecha. Bueno, la Cámara Alta hoy va a tener un análisis van a debatir acerca del proyecto de actualización de haberes jubilatorios, ¿verdad? Hay que tener en cuenta de que en realidad hay que diferenciar lo que es la actualización de la equiparación. Lo que quieren hacer en base a ese proyecto de ley es una equiparación. O sea, que por ejemplo, un viceministro que se jubiló hace 15 años cobre lo mismo que un viceministro actual está cobrando, ¿verdad? Y eso es imposible materialmente desde el momento que no aportó por esa cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, de algún lado tiene que salir esa diferencia y esa diferencia teóricamente va a salir de los impuestos. Entonces, ahí va a haber un déficit más grande, más de 400 millones de dólares es un déficit. Entonces, evidentemente es un problema para el fisco y bueno, esperemos que prime la cordura y la objetividad en el análisis de ese proyecto. Dentro del planteamiento, para que tengamos una idea en lo que hace a impuestos, se habla de aumentar el IRP y también el IVA. No, lo que se está analizando eventualmente, en caso de aprobarse eso, es el aumento del IVA y del impuesto a la renta. Con esto aumentaría en qué porcentaje, a cuánto iría. Y eso se tiene que analizar, ¿verdad? Pero primero tenemos que ver si eso se va a aprobar o no. Y bueno, y después vamos a tener que ver, hay varios proyectos, ¿verdad? No quiero ser irresponsable y decir un número que al final no se impulsa, entonces eventualmente lo que pasa es que estamos esperando que se defina eso. Esperemos que sea rechazado o que eventualmente se apruebe en base a las observaciones que hizo el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Es decir, lo cierto y concreto de que hoy la caja fiscal es deficitaria y con esto lo que se haría es acrecentar esta brecha. Asimismo, va a generar un agujero muy grande que al final va a tener que pagarse con impuestos. Al final, la ciudadanía que paga impuestos, los contribuyentes van a terminar pagando la jubilación de algunas personas que no aportaron para poder cobrar lo que eventualmente se apruebe, ¿verdad? Entonces, realmente es preocupante y bueno, esperemos, como digo, que prime la cordura, la objetividad y sobre todo la responsabilidad, ¿verdad? Porque estamos hablando de dinero del Paraguay, de dinero de todos los paraguayos, ¿verdad? Del momento de que uno paga impuestos y lo que uno espera es que esos impuestos vayan a obras, a salud, a educación, a seguridad y que en realidad se vean beneficiados de forma totalmente injusta, porque hay que ser objetivos al momento del cobro de la jubilación. Uno no puede cobrar un monto como si fuera que está en la actividad, eh, realizando actividad actualmente, ¿verdad? Los montos varían. Lo que se debe hacer es actualizar esos salarios, esas jubilaciones, pero actualizar en base a indicadores macroeconómicos y no a lo que un activo hoy está cobrando, ¿verdad? Porque uno no aporta para poder tener ese monto de dinero para cobrar mensualmente en concepto de jubilación. Mencionaba algo al iniciar la entrevista que consideramos también importante. No es lo mismo hablar de una equiparación que de una actualización. ¿Esto es así? Asimismo, nosotros estamos a favor de la actualización, no así de la equiparación. Cuando hablamos de actualización, ¿qué se tiene que tener en cuenta en este sentido? Se tiene que tener en cuenta indicadores macroeconómicos como el IPC, ¿verdad? La inflación, ¿verdad? Eso sí, son números objetivos en el cual tiene que estar dentro de una fórmula para que vaya actualizándose anualmente esa jubilación.
el valor del dinero siempre se pierde, ¿verdad? Entonces, esa actualización tiene que ir de la mano de la devaluación del dinero. Entonces, no de una equiparación que en realidad, si una persona se jubiló con 5 millones de guaraníes, por ejemplo, un director se jubiló con 5 millones de guaraníes, hoy un director gana 15 millones, no puede estar ganando 15 millones si no aportó por 15 millones. Esa es la realidad. Bastante claro, viceministro. En este sentido, ¿existe, digamos, un blindaje a todo esto en atención a la coyuntura en la que estamos? ¿Se podría avanzar independientemente a lo que pueda darse en materia política, principalmente cuando hablamos de la cuestión técnica? Y este es un momento muy complicado, Edgar. Estamos hablando de que cuando hay una etapa electoral, normalmente lo que prima es el populismo, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, creo que hay que ser responsables porque Paraguay ya pasó por momentos difíciles en las finanzas. Allá por el año 2002, recuerdo perfectamente que en ese momento estaba en la Tesorería General, no había condiciones de poder pagar, entramos en un default selectivo. Entonces Paraguay ya sabe lo que es eso, ¿verdad? Yo creo que si queremos avanzar en políticas públicas, pensando en la gente, tenemos que ser responsables y los políticos tienen que acompañar esa responsabilidad y no aprobar leyes que van a traer problemas en las finanzas y que al final va a perjudicar a todos los ciudadanos paraguayos. Entonces, creo que tenemos que ser muy responsables en esto, Edgar. Asimismo, como el caso del proyecto de ley que establece deducibilidad del IVA, ¿verdad? Nosotros hemos consensuado con la Cámara de Senadores un 30%. La Cámara de Diputados ni siquiera nos llamó. Y bueno, hoy ayer volvieron a aprobar ese 100%. El Ejecutivo va a vetar en caso que se apruebe de esa manera. Y bueno, lo importante es que la última palabra tiene la Cámara de Senadores. Esto, digamos, que fue aprobado el día de ayer, esto, digamos, se aplicaría en el 100% en la deducibilidad, hablando del IVA, en lo que hace la deducción para compra de supermercados, como ya se había anunciado. Esto ya está, Eh, digamos, tuvo la aprobación el día de ayer. en diputados. Ahora va a pasar nuevamente a Senado porque el Senado tiene que volverse a tratar, ¿verdad? Todavía no está sancionado la ley. Eventualmente, si se sanciona de esa manera, el Ejecutivo va a vetar esa ley. Esto necesitó mucho más de análisis de criterio técnico. Definitivamente, porque, a ver, para hablar en términos sencillos, genera una inequidad en el sistema tributario. ¿Por qué? Porque un sector que es contribuyente del IVA, los prestadores de servicios y los profesionales independientes van a pagar cero de IVA. Sin embargo, el asalariado, el que paga IPS, cuando va al supermercado a comprar, va a pagar 100% el IVA, ¿verdad? Entonces genera una inequidad en el sistema. El IVA es un impuesto al consumo, no es un impuesto a la renta. En la renta sí se puede deducir productos y bienes. Sin embargo, en el IVA no, porque el IVA es por su naturaleza un impuesto al consumo. Entonces, no podemos hacer que un sector pueda deducir todo y otro sector no pueda deducir nada, ¿verdad? Entonces, es inconstitucional esa ley. Lo que nosotros consensuamos, teniendo en cuenta la situación económica en la cual estamos atravesando, es que en la Cámara de Senadores, que se pueda deducir hasta un 30% de los alimentos. Eso sí, nosotros consensuamos. Sin embargo, nuevamente en diputados se aprobó el 100%, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a esperar que senadores nuevamente analice ese proyecto. Ellos tienen dos opciones, o aceptar la modificación de diputados o mantenerse en su proyecto, ¿verdad? Que es el que, si aprueba senador el proyecto que ellos solamente 30% van a poder deducir, ahí sí el Ejecutivo no va a tener problemas para promulgar la ley. Pero en caso de que se mantenga ese 100%, el Ejecutivo va a vetar lastimosamente. Viceministro, muchísimas gracias por su tiempo. Reiteramos, valoramos siempre la predisposición de dar a conocer esto a la ciudadanía en general por la importancia de la misma y por sobre todo por lo que pueda significar de aprobarse finalmente estos proyectos. Muchísimas gracias, tengan buen día. Igualmente, saludo a toda la teleaudiencia.